Angelina Jolie es una de las actrices más populares y prestigiosas del mundo entero. Cuenta con 2 premios Oscar, 3 Globos de Oro y 2 premios del Sindicato de Actores. Es también desde 2012 enviada especial de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, ha trabajado como directora y productora de cine. Por si fuera poco, Jolie también es empresaria y todo este trabajo le ha hecho merecedora de una fortuna millonaria. Según informó la revista estadounidense Hello, los informes sobre el divorcio de la actriz y el actor Brad Pitt, que finalizó en 2019, revelan que Jolie cuenta con un patrimonio de 120 millones de dólares. Por otra parte, la web Knowledge apunta a la fortuna de la actriz, que ha ascendido a los 160 millones en 2023. Bienvenidos nuevamente a Fama Sorprendente, y si quieres conocer todos los detalles acerca de la lujosa vida de Angelina Jolie, te invitamos a que sigas viendo el video. Así es la lujosa vida de Angelina Jolie. Angelina Jolie comenzó a trabajar como modelo a los 15 años y 2 años después se estrenó en el cine junto a su padre Jon Voight, y apareció en 5 películas de su hermano mientras él estudiaba en la USC School of Cinema Arts. Sin embargo, se considera su debut oficial con la película Cyborg 2 en 1993 y el primer papel protagonista lo tuvo en Hackers en 1995. Ahora bien, su carrera comenzó a despegar en 1997. Ese año protagonizó 3 películas y su interpretación de Cornelia Wallace en George Wallace le hizo merecedora de un Globo de Oro. Un año más tarde, su papel dando vida a Gia Marie Carangi en Gia hizo que volviera a recibir el Globo de Oro y se hiciese con el premio de Sindicato de Actores. En 1999 terminó de dar el salto y alcanzar la fama mundial. El papel de Lisa Rowe en Inocencia Interrumpida la hizo obtener su 3er Globo de Oro, 2º premio del Sindicato de Actores y un Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Desde entonces, Angelina Jolie ha actuado en más de 20 películas. También ha participado dando voz a personajes en películas animadas como El Espantatiburones o Kung Fu Panda. Además, ha dirigido 4 largometrajes, producido 2 y guionizado 2 más. Pero si por algo es conocida es por su faceta de actriz. De hecho, es una de las intérpretes mejores pagadas. En 2013, Forbes la colocó encabezando el ranking y desde entonces ha sido de las pocas que ha cobrado más de 20 millones de dólares por película. En 2020 fue destronada como la actriz mejor pagada, según adelantó Cadena 100. Sin embargo, como informó Yodona, ese año recibió 35 millones de dólares por su interpretación en la nueva película de Marvel, The Eternals. Hace unas líneas recordábamos que la actriz ya trabajaba como modelo a los 15 años y no dejó de lado esta faceta. Angelina Jolie ha sido imagen de algunas marcas de moda y belleza más importantes del mundo como Louis Vuitton o Guerlain. No tenemos cifras exactas de cuánto ha cobrado en total por sus campañas publicitarias, pero para que te hagas una idea, por aparecer en los anuncios de la marca de lujo Saint Jonas en 2006 cobró 10.2 millones de dólares. Tras su divorcio con el conocido actor Brad Pitt, trascendió a los medios de comunicación que Jolie había decidido vivir con sus 2 hijos en una mansión en Los Ángeles para que los menores estuvieran cerca de su padre. Dicha vivienda de estilo renacentista fue construida en 1913 y está valorada en 25 millones de dólares. La casa cuenta con 700 metros cuadrados, 10 baños, 6 dormitorios y un estudio, entre otras comodidades. Pero no es la única propiedad de Angelina Jolie. Aunque la mayoría se encuentran en venta tras su divorcio con el actor, en 2006 compró junto a su ex marido una propiedad en el barrio francés de Nueva Orleans que una década después ha vendido por 4.9 millones de dólares. En 2007 también compraron una residencia en el famoso hotel Waldorf Astoria de Nueva York. En 2008, según diversos medios, se hicieron con Chateau Miraval, una propiedad valorada en 60 millones de dólares que incluye un castillo y una bodega. 5 años más tarde, cuenta AD que la pareja habría pagado 3.9 millones de dólares por una villa privada en Mallorca.
La web 1 profesional suma al listado otra mansión en Inglaterra por la que habría pagado 12 millones de dólares, otra en Verona valorada en 30 millones de euros y otra en Santa Bárbara de 6 millones de dólares. Probablemente esta sea la faceta menos conocida y sobre la que menos información ha trascendido de Angelina Jolie. Sin embargo, sabemos que la finca francesa, probablemente esta sea la faceta menos conocida y sobre la que menos información ha trascendido de Angelina Jolie. Sin embargo, sabemos que de la finca francesa valorada en 60 millones de dólares, supo hacer junto a su ex marido Brad Pitt negocio. Chateau Miraval produce el vino rosado Miraval y sus propias botellas de aceite. Medios estadounidenses estiman que los beneficios rondan los 50 millones de dólares anuales. Sin embargo, en 2022, la actriz vendió su parte a un fabricante de bebidas ruso, lo que está costando al ex matrimonio una ardua batalla judicial. Por otra parte, la actriz acaba de lanzar su propia marca de ropa, Atelier Jolie. Sobre esta anunciaba hace unas semanas que quiere que sea respetuosa con el medio ambiente. También pretende que tengan mucho espacio algunos de los diseñadores más emergentes de la industria de la moda a nivel mundial. No todo es sumar millones en la vida de la actriz estadounidense. El rodaje de Tomb Raider 2001 hizo que la actriz se comenzara a interesar por la pobreza mundial y la crisis humanitaria en el mundo. Se unió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y comenzó a visitar campamentos de refugiados. En agosto del 2001, ACNUR la nombró embajadora de buena voluntad. En 2012, la entidad la nombró enviada especial de alto comisionado con la responsabilidad de centrarse en las crisis a gran escala que provocaban desplazamientos masivos. Su misión era la de asumir la representación en nombre de ACNUR y Antonio Gurretes a nivel diplomático, entablando contacto con los interlocutores relevantes en temas relacionados con el desplazamiento global. 10 años más tarde, la actriz abandonó su cargo declarando sentirse agradecida por el privilegio y la oportunidad. Las celebridades de Hollywood son muy conocidas no solo por sus proyectos delante de las cámaras y sus diversas cuestiones íntimas, sino que también son aclamados por los gustos tan exóticos que tienen y los lujos de los que se rodean. Una de ellas es Angelina Jolie, de las más destacadas del mundo entero, quien posee para ella misma un avión privado del que todos hablan. Así son las cosas, Tom Cruise no es la única estrella que suele pilotear a bordo de un helicóptero o avión, sino que esta larga lista incluye varios famosos, pero sin dudas el intérprete de Misión Imposible es uno de los principales, se suma Angelina Jolie. La actriz tiene esta particular y hasta hace poco desconocida afición, aunque el mundo se enteró de la noticia luego de que, en medio de su divorcio con Brad Pitt, confesó haber sido atacada en un viaje dentro de dicho transporte privado. Como si fuera un tanto paradójico, esta nave fue un obsequio que el intérprete recibió de su ex esposo en 2013, y de hecho, mientras eran una familia feliz, solía viajar a diversas partes del mundo junto a sus 6 hijos. ¿Y tú qué opinas de la actriz Angelina Jolie? Recuerda que puedes dejarnos tu opinión en la cajita de los comentarios y nos vemos en un próximo video.